Dígame, señor Davis. Por favor, solo Adolf. Los modales están de más en esta ocasión, dijo dándole un sorbo al té que tenía al frente. Muy bien, Adolf. Sonrió ante la respuesta. ¿Sabe por qué lo he citado aquí? Justo quería preguntarlo. Es curioso que su colega del hospital lo cite una tarde a su casa, ¿no? Respondió con sarcasmo. Llevo años operando a su lado, y es la primera vez que nos sentamos a hablar fuera de la sala de emergencias. Imagino que debe de ser algo importante. Ciertamente. No quise ser convenido. Es solo... Déjelo, lo interrumpió. Lo perdono por el buen sabor que tiene el té. Ah, sí. Es un té negro de Inglaterra. Le recomendaría que lo beba cuanto antes. No vaya a enfriarse y perder sus propiedades. ¿No bebe usted?, preguntó bebiendo nuevamente otro sorbo. Oh, no. Estoy bajo diagnóstico médico. Además, no soy de tomar mucho té. Lo compré especialmente para los invitados. Es usted muy atento. Volviendo al tema. Sí, el por qué estoy aquí. Como ya sabrá, hace unas semanas recibió a un paciente en mal estado. Edward Smith, ¿no? Sí. ¿Cómo es que lo sabe? Todo el cuerpo médico se ha enterado, de hecho. Tememos que la noticia se corra fuera del establecimiento. Es por ello que lo he citado aquí. Quiero que me cuente todos los detalles de la operación, desde su inicio hasta su trágica muerte. No hay mucho que contar. El paciente era un hombre corpulento, de tez oscura y... Me sé los detalles, Adolf. Intervino rápidamente. Sabe que no me refiero a eso. Está bien. Suspiró haciendo rodar sus ojos. Odio recordarlo, pero si es necesario. Edward Smith fue uno de mis pacientes antes de la operación. Se le había diagnosticado con una especie de cáncer en el cerebro, aunque nunca estuvimos seguros de este mal. Lo traté la primera vez en julio de este año, hace unos 3 meses ya. Vino derivado de uno de los doctores del hospital. Nunca salió tal información en su informe, pero no iba a detenerme por un posible error de tipeo en el documento. Aquel hombre se encontraba muy mal, somnoliento, con náuseas y con sus ojos de un color rojizo enfermo. El té, Adolf, interrumpió su relato. Adolf obedeció, acabó el contenido de la taza y prosiguió con la historia. Era un hombre sencillo, de Filadelfia. Su historial me indicaba que no tenía hijos y era viudo de años. Volviendo con su estadía en el hospital, entre balbuceos me explicó que su estadía se debía a, como le indiqué, un cáncer en el cerebro. Fue diagnosticado por el doctor anterior. No tengo ni la menor idea. Edward hablaba de manera inconexa y era complicado seguirle el ritmo de la conversación. No obstante, mis sospechas sobre un posible malentendido se acentuaron al no ver ninguna protuberancia o tumor en las radiografías. De hecho, me parecía ilógico que mostrase tales síntomas debido a un cáncer. Es posible que lo hubiera engañado. Tal vez dentro de sus delirios fue lo que escuchó del médico anterior. Posiblemente, pero dudo que eso sea lo que quiere saber. ¿O sí? Rió ante el comentario. Me atrapó. Realmente es lo que menos me importa aquí. Lo supuse. Entonces iré al grano. Por favor, sírvase más té antes de proseguir. Insisto. Y como un buen siervo, Adolf vertió el té de la tetera en su taza, y como si aquello fuese agua, bebió sin preocupaciones. Su color cobre y su aroma lo invitaba a obedecer la petición. El té era delicioso, y el doctor Harris se veía contento de verlo disfrutar. Realicé varios estudios, como es normal, pero su patología escapaba a todo lo que yo haya visto antes. ¿No era un virus como se rumoreaba? Lo dudo. Sus síntomas parecían más los de un parásito, un animal parecido a un Ascaris lumbricoide quizá. Para ese momento,
El malestar de los recuerdos comenzó a afectar su tono. Edward comenzó, como ya le dije, con balbuceos, como si su cerebro se rehusara a cooperar con sus palabras. Hablaba incoherencias a veces, y en más de una ocasión me tocó chasquear mis dedos para hacerlo volver a la realidad. Fue ahí donde decidí internarlo en mi pabellón para observarlo. Al principio fuimos Mónica y yo quienes nos encargamos de sus cuidados, pero debido a su complicada agenda, fui yo quien me encargué en su totalidad de él. Junto al cuerpo de enfermeros, no. Bueno, solo en contadas ocasiones. Por alguna razón, tenía la corazonada de que yo solo debía hacerme cargo. ¿Y eso por qué? Si puedo preguntar. Edward era un paciente difícil, y estoy al tanto de que los enfermeros están capacitados para enfrentar estos casos, pero lo vi como una cruzada personal. ¿Un reto para un doctor primerizo? Nunca he sido una persona soberbia, pero no lo sé. Supongo que desarrollé una conexión más íntima con su caso, con las infinitas posibilidades que traía su enfermedad. Y bebí otro sorbo de la taza antes de proseguir. Con los días, Edward comenzó con las convulsiones. Empezó una mañana, pero ocurrían durante la tarde y noche también. Tenían una duración de corto plazo, y siempre podía controlarlas, sin necesidad de utilizar tranquilizantes o algún otro método. Solo me acercaba, y él, sin razón aparente, al mínimo tacto mejoraba. Es por ese tipo de acontecimientos que prefería entenderlo solo. Nadie era capaz de entender o creerme. Yo le creo. ¿Por qué? No es una locura. Lo es. Pero no creo que tenga la necesidad de mentirme, menos cuando los rumores salieron a flote. ¿Qué es lo que dice el cuerpo de médicos sobre esto? Es complicado. Por un lado, la historia tiene muchos creyentes. Por el otro, los escépticos les cuesta rebatir y prefieren mantenerse al margen de los hechos. ¿Y usted dónde se posiciona? Yo solo quiero la verdad de lo ocurrido. Sé que se habla de una gripe, que el paciente comenzó a enfermar hasta tener un colapso, que sus órganos quedaron pulverizados y su sangre se tornó de un color verdoso. Otras teorías más descabelladas hablan de una posesión demoníaca o un castigo divino. Rió ante eso último. Aún así, es interesante cómo algunos le atribuyen un origen a algún hongo o planta venenosa. No están tan lejos de la realidad, me temo. Volvió a terminar el contenido de la taza. A los días, noté un color amarillento en su piel, llagas y un emblanquecimiento normal en su lengua. Comencé a revisarlo, pero su cuerpo parecía no querer defenderse ante la enfermedad. Su temperatura no aumentó y su cuerpo no se intoxicó, ni presentó los primeros vestigios de enfermedad. Era casi como si Edward estuviera mutando, como si aquello fuese una metamorfosis normal y propia de su cuerpo. En ese momento, decidí que lo mejor sería operar, más cuando los medicamentos no parecían surtir ningún efecto y los síntomas solo parecían empeorar. Una noche, se levantó súbitamente de la cama. Yo había hecho guardia en su habitación. Se levantó y mirando al cielo, comenzó a balbucear frenéticamente mientras tensaba sus músculos. Parecía estar poseído, aunque eso fuese una ridiculez. También, a pesar de su talante adormitado, solía atacarnos, a mí y a los enfermeros, golpeando al aire sin mucha fuerza. Su apetito, por otro lado, se vio altamente reducido, aun cuando su cuerpo parecía mantenerse en el mismo estado. No bajaba de peso y no parecía perder energías progresivamente. Me estaba volviendo loco para ese entonces. Me comía la cabeza día y noche pensando en qué pudo y no pudo pasarle, en qué diablos le diagnosticó el médico anterior y qué tenía que ver un cáncer con aquello. Edward
No era un ser humano para ese entonces. Se acercaba más a un saco de enfermedades con patas. Más té, interrumpió vertiendo más de este líquido en su taza. Preparé el quirófano lo antes posible. Le informé que iba a operarlo un día antes, pero este no parecía importarle. A pesar de estar consciente, no se encontraba en condiciones para responderme. Estaba en una especie de estado vegetal, con la capacidad de moverse, hacer tareas sencillas y balbucear, pero inconsciente sobre lo que hacía. Como un muerto en vida. Es una buena forma de describirlo. No sé qué me pasó por la cabeza durante la anestesia, pero su estado era tal que hubiese sugerido incluso operarlo así, sin anestesia, sin sedarlo. Rió nervioso tras el comentario. ¿Puede creerlo? ¿Cómo se me pudo pasar por la cabeza tal atrocidad? Para ese entonces, creía que era un mal del cerebro, o se decantó por una bacteria o parásito. Creí que era un parásito. Es por eso que decidí realizar una operación abierta. Aun cuando no habían razones de peso, solo su intuición. Pudo meterse en serios problemas con dicha irregularidad. Lo pasé directo a emergencias. Tuve que mentir sobre un colapso y sinceramente, a juzgar por su estado putrefacto, nadie se atrevió a rebatirlo. Estaba amarillo y sus venas ahora parecían cables oscuros y delgados que se fragmentaban como largas y enrevesadas ramificaciones. Nadie se atrevió a contradecir mi historia y nadie cuestionó mis órdenes en el quirófano. Utilicé el bisturí y con un corte limpio lo abrí de par en par, como una rana siendo diseccionada. ¿Y qué vio?, preguntó morbosamente fascinado. No sabía si aquello era un humano. Es difícil de describir. Tragó saliva y con gran temor prosiguió. Sus órganos no tenían sentido. Su corazón palpitaba de manera errática y pausada intermitentemente. Sus intestinos se movían como si estuviesen digiriendo algo muy pesado, y una amalgama negra recubría la mayor parte de sus sistemas. Hábleme de la sangre. ¿Era de color roja? No. Poseía un color verdoso, enfermizo y viscoso. Era mucho más espesa que de costumbre. Luego ocurrió el horror. Sus ojos se llenaron de horror para ese entonces, como si hubiese vivido una guerra de miles de años en carne propia. Su cuerpo comenzó a eructar, expulsó una nube de humo que poco a poco se impregnó por la sala. Tamara, Nick, Samuel y Lucas murieron al respirarlo, asfixiándose y convulsionando en el suelo. Yo solo pude mirarlos con horror mientras la sangre se salía por sus oídos. Esa noche solo salimos con vida Margaret y yo. Fue trágica la noticia de esta mañana, ¿no cree? Sí, pero no la culpo. Aquella escena me invitó a suicidarme también. Supongo que Margaret no era tan fuerte, explicó con pesar. ¿Qué pasó con Edward después? Interrumpió sus pensamientos, reduciendo sus sentimientos de culpa. ¿Le causa morbo, Harris?, preguntó enfadado. Solo quiero soldar todos los cabos sueltos. Adolf tomó una pausa para calmarse. Actuaba de forma irracional, y atacar verbalmente a su compañero no solucionaría ningún problema. Por favor, bebe del té antes de que se enfríe, le sugirió calmadamente, a lo que éste obedeció. Edward murió. No. Sí. O tal vez siempre estuvo muerto. ¿A qué se refiere? Una persona en tal estado, ¿cree que pudo haber sobrevivido por tanto tiempo? Una persona sin familia, sin pareja, sola y sin seguro. ¿Cómo exactamente financió el tratamiento? Pensé que
Realmente no me detuve a pensar en esos detalles. Jamás pude verlo en su expediente. ¿Sabe, Adolf? Usted es un gran doctor, solo que su mayor pecado es ser demasiado noble, tal vez ingenuo. En este oficio no se permite ser malicioso. Es contrario a lo que hacemos. ¿Cierto? Eso es muy cierto, contestó de manera pausada, mientras sus ojos se dirigían a la tetera. ¿Más té? No, ya creo que bebí suficiente, negó alzando levemente el tono. ¿Y usted? ¿Qué es lo que cree de todo esto? Creo en muchas cosas, pero eso no importa en estos momentos. Lo cité aquí, Adolf, para saber los detalles del parásito. Lo de parásito es solo una hipótesis. Realmente no lo es un parásito, Adolf. Uno incubado en laboratorios y utilizado como arma biológica. ¿Cómo es que? Era un buen experimento. Los soldados enemigos lo consumirían, y una vez se intentaran salvar en los hospitales, ocurriría la anomalía que dio, la bomba de humo tóxica. El parásito entra por el tracto digestivo, se enrosca en los intestinos y comienza a devorar todo lo que el usuario ingiere. Una vez entra en el estado de maduración, comienza a esparcir esporas que se propagan e infectan los órganos. Empieza por el sistema digestivo, el cardiovascular, y finalmente altera todo el cuerpo, controlándolo desde adentro. Eso es una locura, cuestionó con horror. No lo creía al principio, pero al experimentar con él, al atenderlo antes que usted, nos dimos cuenta de que su utilización es fiable. El cuerpo del paciente colapsa, haciendo que su sistema defensivo no funcione. Asimismo, no requiere la necesidad de alimentarse, socializar o dormir. Entra en un estado, como dijo, vegetativo, como si estuviera muerto en vida. Esto es útil para que pueda ser salvado por los médicos, aun cuando el paciente habría muerto desde hace tiempo. Una vez el cuerpo termina de descomponerse o es abierto, el humo sale y asesina a quien lo respire. Una vez el trabajo está hecho, el parásito deja sus huevos en el cadáver del huésped y crecen hasta volverse ninfas y emigran hasta otro hábitat para su desarrollo. Eres un desquiciado, lo confrontó. ¿Cómo pudiste permitir que toda esa gente muriera? Eran tus colegas, Harris. Se levantó de la mesa sin inmutarlo. Margaret hizo muchas preguntas al igual que tú. El trabajo debía de ser limpio, sin testigos, pero te empeñas en entrometerte, dijo sin moralidad en sus palabras. El paciente era una incubadora. Debía de ser dejado a morir para ver el comportamiento del parásito hasta la reproducción del mismo. ¿Cómo se esparce esta alimaña? Su pregunta no recibió más que silencio por parte del doctor. Llamaré a la policía, añadió al ver que era inútil razonar con él. No creo que logres hacerlo. ¿Es una amenaza? No. Ya para este punto es imposible que te dé tiempo a llamar. Volteó a verlo con sus enfermizos ojos sin vida. Inténtalo, pero dudo que tus habilidades motrices estén lo suficientemente bien como para hacerlo. Ya han pasado unas cuantas horas desde tu visita. Sus ojos clavaron a Adolf donde estaba. Lo petrificaron mientras que, inexplicablemente, su cabeza empezó a doler. Luchó por mantenerse en pie, pero si no fuera por su agarre con la silla, se hubiera desplomado sobre el suelo. ¿Cómo? Preguntó temiendo por la respuesta que pudiera darle, aun cuando sabía o intuía sus próximas palabras. ¿Cómo se transmite el parásito? Es acuático. Normalmente necesita una temperatura cálida o templada para crecer. Es microscópico, aunque fácilmente adquiere un gran tamaño
una vez entra en el intestino. Se levantó, dejando que el mal de Adolf continuara progresando. Le gustan las altas temperaturas, pues al enfriarse puede perder las propiedades de su cuerpo.